Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos nuevamente a distancia. Vamos a inclinar nuestro rostro, reúna a toda la familia. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana y así iniciamos este culto dominical para la gloria y honra de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te agradecemos la oportunidad de estar juntos nuevamente. Gracias, Padre, por ese gozo, por esa alegría que tú nos das. Gracias por cuidarnos durante toda la semana. Gracias por bendecir nuestras mesas. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros en cada momento. Bendice este momento, edifica nuestro corazón, alimenta nuestra alma, Padre Santo. Gracias te damos porque en esta mañana estamos reunidos para glorificar tu nombre. Tú que mereces toda honra y toda gloria, Padre Santo. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a iniciar leyendo este salmo, hermanos, el salmo número 27, y vamos a leerlo todos juntos ahí en la comodidad de nuestro hogar. Salmo número 27. Leemos todos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová,
mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Palabra de Dios, hermanos, y así, con esa confianza, cantamos a nuestro Dios el himno número 34. De la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable. Gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas todos te viniste, porque eres tú mi amor. Te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio ser. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo tan hermoso que tenemos como iglesia. Los siguientes avisos, hermanos: miércoles 6:45 a 8 de la noche, nuestro culto de oración. Recuerde, si usted tiene alguna necesidad, algo por lo cual la iglesia quiere que ore, o el liderazgo de la iglesia, no duden en comunicarse con nosotros, hermanos. El pastor estará al pendiente de todas las necesidades que tengan los hermanos o peticiones de intercesión que tengan algunos de los familiares que tenemos. También, hermanos, les recuerdo, sábado 6 de junio a las 7 de la mañana, de 7 a 8, tendremos un matutino de oración. Invitamos a toda la iglesia a reunirse en este ejercicio espiritual que tendremos sábado 6 de junio, de 7 a 8, por las peticiones y por la situación que vive nuestro país. Vamos a tener también, hermanos, el tiempo de entrega de despensas. Seguimos entregando despensas, hermanos, así que le animamos a que participe usted. Si solamente tiene algo, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar, hermano, no dude en llamarnos. Nosotros pasamos guardando la sana distancia. No se preocupe, las entregas de despensas se hacen con todos los cuidados debidos que se tiene, hermano, pero no se pierda de la bendición de compartir en estos tiempos de contingencia. Domingos 10 de la mañana, nuestro culto dominical, hermanos, ahí está en las redes sociales para que usted lo comparta a sus amigos, a sus familiares o a las personas que usted considere, hermano. No se pierda la oportunidad de alabar a nuestro Dios, domingo 10 de la mañana, hermano. Esos son todos los avisos. Seguimos cantando, hermanos.
Póngase de pie ahí en la comodidad de su hogar, hermano, en este gozo que tenemos de que es domingo, hermano. Voltea a ver a su familia, a los pequeños y díganle, vamos a alabar a nuestro Dios con nuestras voces. Y así iniciamos con este canto, la única razón de mi adoración. Para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre me amaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre me amaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Queremos darte gloria, Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándose, Señor. Queremos darte gloria, Queremos darte gloria y alabanza. y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria, Queremos darte gloria y alabanza. levantamos nuestras manos y exaltándote, Señor, queremos darte gloria. Queremos darte gloria
alabanza. y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias a Dios por este tiempo. Le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, quien trae la palabra en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente, disfrutando su presencia y también para poder tener un tiempo de estudio de su palabra. Agradecemos por la bendición de estar una semana más y estar con el cuidado que Dios nos ha tenido hasta ahora. A pesar de la situación que en algunas partes del país se ha agravado, incluso en el misma ciudad y puerto de Veracruz ha tenido una complicación mayor, pero Dios nos tiene con su bendición y su protección. Siga las indicaciones de las autoridades, siga las indicaciones de los medios que se están dando a través de la Secretaría de Salud y demás, y que bueno, que Dios sea el que nos ayude y nos guíe en este momento. Durante la semana quiero comentarles que mi esposa me mandó un video y estuve viendo un video que toca el tema del suicidio. Pero aquí lo trascendente era que el suicidio no era de cualquier persona. Hablaba del suicidio de pastores y que muchos estaban pues pasando por momentos difíciles, momentos complicados, y que tomaban la decisión de llegar a suicidarse. Esto para muchos es algo bastante complicado de entender, incluso es bastante complicado de poder identificar que un siervo de Dios llegue a tomar esa decisión. Sin embargo, está pasando, y para esto yo quiero llamar la atención de la congregación a el capítulo 34 de Ezequiel, y quiero que hagamos lo que es la lectura. Es bastante extensa, pero quiero ir leyendo e ir guiando en Ezequiel capítulo 34, y toca el tema de los pastores. Si bien es cierto, este pasaje habla acerca de las autoridades de Israel, habla acerca de los que estaban en aquel tiempo ejerciendo una autoridad tanto profética como civil en el pueblo de Israel. También quiero sacar el principio de este pasaje, de esta porción de la Escritura. Y he titulado esta predicación La sustancia activa del ministerio, es decir, la esencia de lo que un pastor debe de ser y qué es lo que Dios espera de ese pastor. Entonces, para esto necesitamos entender y ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en la parte de la introducción del pasaje, que es del capítulo 34, del 1 al 6, y quiero hacer la lectura de esta porción de la Escritura. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ni fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, y quiero poner en tus manos este tiempo, esta palabra tuya, esta palabra, Señor, tan importante, que habla no solamente de la vida de tu pueblo en aquel tiempo, sino también de la vida de tu pueblo en ese tiempo.
Queremos rogarte y queremos pedirte que tú nos llenes de tu bendición, de tu entendimiento y de tu sabiduría para poder escuchar, conocer y saber de primera mano lo que tú quieres para tu pueblo el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, en las dos predicaciones anteriores estuvimos tocando asuntos que tienen que ver con aspectos escatológicos. De eso se deriva el pasaje que vamos a estar viendo en esta ocasión. Porque si bien es cierto, habrá falsos maestros como hubo falsos profetas en Israel en la antigüedad, también necesitamos ver qué es lo que Dios espera para que un hombre o una persona que está en el ministerio no se desvíe del camino del ministerio y con esto desvíe también al pueblo de Dios del camino que Dios ha puesto. Por eso he puesto esto como la sustancia activa del ministerio. Pero para esto necesitamos saber qué es la sustancia o el principio activo. Y bueno, dice que el principio activo o molécula que se incluye en un determinado medicamento o que confiere a este último propiedades para tratar o prevenir una o varias enfermedades específicas. Entonces, la sustancia activa es lo que ayuda a prevenir lo que es la enfermedad en algún medicamento. Entonces, el medicamento con la sustancia activa nos va a servir para que cualquier medicamento con esa sustancia va a ayudarnos en determinado padecimiento físico. En el caso del ministerio es así. Cualquier situación complicada o difícil del ministerio necesitamos verlo desde la óptica de lo que Dios entiende y ve como un pastor, de lo que Dios ve como una oveja y de lo que Dios espera y demanda de su pueblo. Vamos a ver entonces el principio, y para poder nosotros entender lo que es el ministerio o lo que es un pastor, necesitamos ver primeramente el llamado. Dios llama al ministerio a personas que quieren destacar o sienten un fervor por servir a Dios en una determinada área. Dice Pablo, le escribe a Timoteo y dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Por tal motivo, el servicio al ministerio primeramente viene de un anhelo, de algo personal, y ese es el primer paso. Si tú no deseas o anhelas servir a Dios, pues simplemente a lo mejor vas a ver el ministerio como un trabajo, vas a ver el ministerio como algo emocional, o vas a ver el ministerio como algo pasajero. Entonces Pablo nos habla en el tiempo de ahora que el ministerio es algo que se anhela, es algo que se desea. No es como un don espiritual. El don espiritual tú no decides qué don tienes. Dios te lo da de acuerdo a tus características. En el caso de el anhelo de servir a Dios es algo que nace y empieza con el fervor que está en el corazón de una persona de servir a Dios. Ahí es donde inicia el principio de un ministerio o de un servicio en el área pastoral. Por tal motivo, la persona que quiere servir a Dios debe anhelarlo en su corazón. Y Pablo lo confirma en su palabra. Pero el siguiente paso que debe de haber es una confirmación por medio del pastor o ministro que está en la iglesia. Y lo podemos ver, por así verlo o por así tenerlo, en el caso de Pablo. Cuando Pablo va y predica, recuerdo que Bernabé fue un hombre que llamó a Pablo, lo trajo con los apóstoles y se los presentó, y Bernabé vio en Pablo características de un siervo o un ministro de Dios. Él fue el primero que llegó a Pablo en un momento en el que pues todo el mundo no quería tener una relación con Pablo, porque sabían de que era un hombre que había estado de manera incorrecta persiguiendo a la iglesia. Entonces vemos aquí en el ejemplo de Pablo ya en el Nuevo Testamento cómo hay una confirmación de parte del pastor, y todos los que estudiamos o hemos estudiado el libro de Hechos vemos a Bernabé como un pastor para Pablo. Y entonces aquí vemos cómo el ministerio se va confirmando. El siguiente paso de confirmación es el pastor. Si tu pastor dice no, creo que tú no estás en esta parte del ministerio, considéralo.
Considéralo porque el que está en el ministerio o en el obispado, independientemente de que tengas una buena o mala relación con el pastor, que lógicamente si tienes un llamado al ministerio debes tener una buena relación con tu pastor, entonces ahí es donde viene el siguiente punto, el filtro del pastor. Pero un siguiente filtro, porque a lo mejor el que quiere el ministerio o es el hijo del pastor, o es el sobrino del pastor, o es el pariente del pastor, y el pastor pues con tal de que haya alguien más en el ministerio de su familia, pues dice, no, pues yo sí te pongo o te nombro en el ministerio. El siguiente filtro de confirmación es la iglesia. Y vemos también en la vida de Pablo y Bernabé, como cuando estaban en Hechos capítulo 13, dice que ellos estaban orando y entonces la iglesia junta estaba orando y dice el Señor, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he mandado. Y entonces la iglesia en oración confirma a Bernabé y a Pablo y los envía al servicio de la obra ministerial. Y vemos entonces que primero debe de haber un anhelo en el corazón, después debe de haber una confirmación de tu pastor más cercano, y el tercer filtro es por medio de la iglesia, donde la iglesia animada, gozosa, te ve como ese prospecto de siervo de Dios. Y el último paso es preparación en el servicio ministerial. Una de las características del pastor que están en el capítulo 3 de Timoteo dice, no un neófito, para que no caiga en el lazo del diablo. Es decir, no un novato o no una persona que no conoce o que desconoce la parte ministerial. Necesitamos entender que el que va a estar en el ministerio debe de capacitarse y debe de tomar esa decisión, ya sea en algún ministerio o a través de diferentes medios, que hoy hay muchos, para poder conocer a fondo lo que es el ministerio, la palabra de Dios, porque eso es algo que debemos de aprender, conocer la palabra de Dios, saber interpretar la palabra de Dios, saber conocer qué es lo que hay en la palabra de Dios y como resultado poderla predicar también y vivir, que eso es lo más importante. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3 habla acerca del obispado y dice que el que anhela obispado buena obra desea. Por tal motivo, el que va a estar en un ministerio pastoral o de servicio dentro de una iglesia debe de estar capacitado con dones espirituales que Dios ya le ha dado. Y en Efesios capítulo 4 habla acerca de los dones que Dios da y dice, y Él repartió dones a los hombres y a unos hizo apóstoles, profetas, maestros, pastores y maestros. Y entonces, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ahí viene el otro punto que debemos de identificar. No todos los pastores tienen un don pastoral, o no todos los que tienen un obispado, por así llamarlo, estar al frente de una congregación, tienen un don pastoral. En muchas ocasiones, el pastor es muy buen evangelista, pero como pastor solamente pues escucha a la oveja, le da pues ahora sí que una oración por él y tan. Eso es todo lo que hace. Otra, que puede ser un muy buen misionero y él está abriendo congregaciones, sirviendo, va y viene, y su ministerio es abrir o organizar y fundar iglesias. Entonces ahí es otra manera de ver el ministerio. El otro es a través de la enseñanza, muy buenos en la enseñanza, exponen la palabra de Dios de una manera muy clara y también pueden tener el don pastoral. Es decir, el estar al pendiente de la necesidad de una oveja. Que si el hermano está pasando por una enfermedad, le llama, está pendiente de él, va al hospital, está con la persona, a veces hasta le da de comer en la boca, no sé, cualquier asunto que tenga que ver con la parte de la atención y el cuidado. Y ese es un don especial. Sin embargo, el que va a estar al frente sirviendo a Dios necesita ser no nada más el obispo, sino tener un corazón de pastor, ser un pastor que busque, y vamos a ver como esencia del ministerio algunas características que el pastor debe de tener. Así que hemos visto que hay pastores o hay obispos que no tienen el don pastoral, sino son evangelistas o son misioneros o son maestros, pero no tienen ese don de estar atendiendo a la iglesia. Sin embargo, su función de obispo le demanda el estar pendiente de la congregación.
Por tanto, el pastor debe de cuidar del rebaño de Dios. Y esto es un punto muy importante. Es decir, cualquiera que esté en un liderazgo en la iglesia debe de tener un cuidado hacia lo que es la parte del servicio y del rebaño de Dios. Por tal motivo, quiero que veamos 3 asuntos importantes de la sustancia activa del ministerio. Y el primer punto que quiero que veamos es que las ovejas son del Señor, no del pastor. Y ese es un principio muy importante que necesitamos analizar. Las ovejas son del Señor, no del pastor. Yo he escuchado pastores que dicen, es que fulano me robó las ovejas. Y yo siempre me pregunto, ¿pues son tuyas las ovejas? Pues hasta donde yo sé, son del Señor. Nosotros estamos para cuidarlas. Y esa es nuestra función, cuidar y atender. Si el pastor no está haciendo su función pastoral de cuidado, de atención, y alguien más lo está haciendo, pues qué bendición, que alguien más esté haciendo una función pastoral, pero no se tiene que molestar, ni enojar, ni mucho menos, porque las ovejas no son nuestras. En muchas ocasiones, hermanos me dicen, oye, es que el hermano pastor fulano me invitó. Adelante, si tú vas a ser de bendición, que Dios te lleve y te utilice en el lugar donde Dios te va a ocupar. Yo no soy quien para decirle a un hermano, tú no vayas aquí o no vayas allá o no te congregues en tal lugar, porque esa no es mi función. Mi función es cuidar que la oveja esté bien cuidada y bien atendida. Cuando yo siento celos ministeriales, que ese es un problema muy grave entre muchos pastores, es porque yo tengo un pecado y un problema personal. No tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con lo que la Biblia enseña. Y yo debo de entender que las ovejas son del Señor. Y en este punto, Dios lanza un grito. Acuérdense que los ayes son gritos de dolor de parte de Dios. Y dice, ay de los pastores de Israel. No es que Dios tenga o que vaya a traer una reprimenda, sino que cuando vemos en la Biblia un ay, es porque a Dios le duele el actuar de los pastores. Y en este grito de angustia dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. A Dios le duele que un pastor se esté apacentando a sí mismo. Dios confía y pone en la vida de los pastores, de los miembros, de los líderes de una congregación, en las manos de ellos vida de personas. Es decir, Dios pone a las personas en las manos para poder ser atendidas y cuidadas. Hace una pregunta y lanza una pregunta al profeta y dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Por qué el pastor se apacienta a sí mismo? Y miren, en esa semana he escuchado y he visto varios videos de pastores que hablan y dicen por internet, mándenme una ofrenda y Dios les va a bendecir, mándenme porque estoy mal. Y es que pues muchos tienen pues templos cerrados, y no reciben las ofrendas o los diezmos, ¿verdad? Como algunos llaman. Y entonces pues están todos asustados porque su estilo de vida está empezando a disminuir. Pastores que comen en los restaurantes más lujosos, pastores que tienen el mejor coche, pastores que tienen la mejor mansión, pastores que tienen las mejores joyas, pastores que tienen los mejores viajes, usan los mejores hoteles. Y de verdad es increíble ver cómo en muchas ocasiones cuando un pastor va a servir en un ministerio tiene y pide el mejor hotel, el vuelo de avión, y yo no estoy en contra de que eso se dé. Cuando la iglesia lo puede dar por bendición, es algo excelente. Y qué padre que una iglesia pueda ofrecer todo eso a un pastor. Pero un pastor no puede exigir eso. Si en algún momento el pastor tiene que dormir, como Jesús lo hizo, en el piso de algún lugar, o tiene que estar en algún determinado pues espacio, ¿verdad?, donde dormir, o como Jesús durmió en la barca, ¿verdad?, y estaba durmiendo en el sótano de una barca. ¿Y por qué? Porque él no pidió el mejor lugar y estaba tan cansado que se quedó dormido. Y vemos a Jesús como un ejemplo de pastor que no exigía nada, pero lo daba todo. Y ese es el punto más importante. Por eso Dios se duele de los pastores que exigen para sí lo mejor. Y Él dice, coméis la grosura.
La engordada degolláis, mas no apacentáis al rebaño. Es decir, se están sirviendo del ministerio y no están sirviendo en el ministerio. Es muy triste y lamentable que en muchas iglesias hoy se esté viviendo una situación así de los pastores. Dios no llamó al ministerio a las personas para un beneficio personal. Si tú pasaste todos los filtros y estás en un ministerio y Dios te ha puesto en algún lugar, Dios va a tener va a demandar de ti. Vamos a ver en el siguiente punto todo lo que va a demandar. Pero aquí, en este pasaje, encontramos en el capítulo 34 que 12 veces el profeta menciona mis ovejas, hablando de Dios y hablando cómo Dios menciona esto. Dios menciona a las ovejas como pertenencia de Él. En 12 ocasiones se menciona mis ovejas. Así que si esto no te queda claro, y si no alcanzas a entender de que las ovejas no son tuyas, son del Señor, entonces quiero decirte que estás en un grave problema, porque no estás entendiendo verdaderamente lo que Dios quiere y lo que Dios demanda y espera de ti como pastor. Y aquí, en este punto, encontramos 5 funciones importantes del pastor. Y esto como iglesia quiero que lo entendamos y lo tengamos claro, porque muchas veces cada quien tiene su propia visión del ministerio. Y es que el pastor tiene que evangelizar, y es que el pastor tiene que ir a visitar al enfermo, y es que el pastor tiene que predicar, y es que el pastor tiene que... Y entonces empiezan a decir todo lo que el pastor tiene que hacer. Vamos a ver qué Dios dice de la función del pastor. Dice, primeramente es fortalecer a las débiles. Fortalecer a una oveja débil es animarla en situaciones complicadas, es hablarle, es que hermano, es que ya no quiero ir a la iglesia, pues tenemos que ir, y entonces darle palabras de ánimo de tal manera que se sienta amada, querida. Muchas personas llegan a la iglesia con problemas y problemas fuertes, problemas complicados, y esperan una palabra de aliento más que un regaño de parte del pastor. Y esa es la parte donde necesitamos todos caminar y avanzar de tal manera que Dios nos dé esa fortaleza como iglesia para poder fortalecer también a las ovejas débiles. Curar a la enferma. Hemos hablado y hemos tenido algunas predicaciones que tocan el tema de las enfermedades espirituales y emocionales de muchas personas. Y muchos tienen enfermedades muy profundas, muy arraigadas, que muchas veces no alcanzan a hallar la salida. Y Dios espera de nosotros como pastores que podamos curar a esas ovejas enfermas y necesitadas. Hermanos, es muy triste cuando es que el pastor está perdiendo tanto tiempo con el hermano fulano, y mira, es un borracho, es un drogadicto, es un perdido. Pues ya que el pastor se vaya a otras funciones, porque ese no es su trabajo, andar atendiendo a ese tipo de personas. Pues la Biblia dice que ese es el trabajo del pastor. Y si el pastor tiene que pasar 5, 6, 10 horas y mucho tiempo con una persona, ese es el trabajo que Dios le ha dado: curar a la enferma. Hoy los médicos están teniendo una muy buena posición, porque se está mencionando que están haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la atención de enfermos con la enfermedad que se está manifestando durante este tiempo, durante este periodo. Entonces, una de las funciones que hacen los médicos es estar pendiente de los pacientes. Casi mencionan en algunos artículos día y noche, estar pendiente de ellos. Imagínense a alguien que está atendiendo una necesidad espiritual o emocional de algún hermano, de una oveja de la iglesia. Entonces necesitamos curar a la enferma, pero después dice vendar a la perniquebrada. Miren, esta es bien interesante, porque una oveja perniquebrada es la que anda haciendo cosas indebidas, y entonces el pastor, no el pastor el que los cuida, no, sino el Señor, ¿verdad?, les rompe la pierna para que ya no anden saltando. Pero la función de nosotros como pastor es ir y vendar a esa oveja. Muchos pastores que ven que a algún hermano le pasó un accidente, una situación, ya ven, por andar de pecador, yo no voy a ir a verla porque mira, eso le pasó por andar haciendo cosas indebidas. Y entonces, en lugar de atender al hermano necesitado, nos ponemos a cuestionar y a criticar a la persona. Entonces la función del pastor es ir
y vendar a la perniquebrada, volver al redil a la descarriada. Y esta parte de volver al redil a la descarriada es ir a buscar a ese hermano que a lo mejor no viene a la iglesia porque tuvo un problema, tuvo una situación, se avergonzó, cayó en pecado, alguna situación difícil, y que la función del pastor es ir, buscarlo, traerlo. Y a pesar de que en la iglesia digan de que el pastor tolera el pecado, que el pastor solapa a todos los pecadores, que el pastor es uno más de ellos, y tantas cosas que muchas veces se dice del pastor, la función del pastor es hacer volver al redil a la descarriada. Esa es una función del pastor. Así que si a alguna iglesia, o si eres hermano de otra iglesia y no te parece que tu pastor vaya a buscar a un hermano que pecó y lo traiga nuevamente al redil, ese es un problema tuyo, no es un problema de Dios, porque dice la Escritura que Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tal motivo, si tú te sientes como el hermano mayor, miren, todos decimos del hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? De la parábola del hijo pródigo, pero ninguno queremos ser el hermano mayor. Sin embargo, en muchas ocasiones nos comportamos como el hermano mayor. Y cuando llega alguien a la congregación, ¿y qué hace aquí? Si ya se fue, nos abandonó, nos dejó, y empezamos a decir todo lo malo que hizo, ¿verdad? Ya se gastó toda la herencia y ahora sí viene muy arrepentido, ¿verdad? Ya con problemas, y entonces empezamos a actuar de una manera incorrecta. Hermanos, si alguien falló en la congregación, si alguien hizo daño, incluso si el pastor falló, necesita la iglesia restaurarlo en amor, darle de su bendición y pedir que Dios restaure su vida. Claro, para eso se necesita algo bien importante: humildad de parte de la oveja o del pastor que ha pasado por la situación, y buscar a la perdida. La perdida es pues todo aquel que no conoce de Dios o que está perdido en sus delitos y pecados, como dice la Escritura. Así que las funciones del pastor abarcan todo esto. Miren, hermanos, sí tenemos que ir a visitar, pues lógicamente, a los enfermos, ¿verdad? Animarlos. Sí tenemos que estar pendiente de la predicación. Cuando tenemos el don de la predicación, tenemos que prepararla, hacerla con gozo, con alegría, presentarlo delante de Dios. Pero estas funciones son importantes dentro del ministerio. Y todo pastor debe de estar pendiente de que en su congregación se fortalezca a las débiles, se cure a las enfermas, se vende a la perniquebrada, haga volver al redil a la descarriada y busque a la perdida. Esa es la función del pastor, hermano. Si tú en tu ministerio o en lo que desde tu óptica que te han enseñado, cristiano, evangélico, del siglo XXI, mexicano, porque debemos de así como que ser muy específicos, porque esa es una manera de ver la vida de nosotros, no es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia nos dice que estas son una de las funciones del pastor y funciones importantes. Entonces, las ovejas son del Señor, no del pastor, y uno de los errores que se cometen es enseñorearse de ellas y hacerlo con violencia. Dice más adelante: sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y miren, ¿cuántos pastores no regañan a las ovejas? Que si porque llegó tarde, que si porque no hizo su tarea, que si porque no evangelizó, que porque si no llegó, que si porque si no dio su diezmo. Y ahí están todo el tiempo sobre la persona, en lugar de animarlos y estar pendiente de su necesidad, sino que se enseñorean de ellos y se ponen como si fueran ellos los jefes de la iglesia. Quiero decirte que en la iglesia no hay jefes. Y yo he dicho, y lo voy a seguir sosteniendo porque la Biblia me respalda en esta parte, que hay 3 autoridades solamente en la iglesia: Cristo como cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo como el vicario de Cristo, que redarguye, convence de pecado, exhorta y que nos guía para decir las cosas como conviene, y la palabra de Dios como norma de fe y práctica en la iglesia. Todo pastor que se somete y se sujeta a estas 3 autoridades va a poder ejercer la autoridad bíblica que Dios ha establecido. Pero si un pastor está diciendo que si un hermano tiene que hacer o no tiene que hacer, tiene que ir o no tiene que ir, tiene que visitar o no tiene que visitar. Es más, hay pastores que deciden quién predica y quién no predica. ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice eso?
¿Dónde dice que el pastor tiene que decidir quién predica y quién no predica? Cuando Dios dio los dones y el Espíritu Santo es el que ha dado esa bendición de poder disfrutar de la presencia de Dios a través de los dones de los hermanos que están sirviendo a Dios a través de un ministerio, y un ministerio tan importante como es la predicación. Tenemos la bendición de tener pues más de un predicador. Tenemos por lo menos 5 predicadores aparte del trabajo que hago como pastor, y es una gran bendición en el trabajo que estamos haciendo como equipo ministerial. Es más, yo ni siquiera digo quién predica o quién no predica. Nuestro hermano Gabriel, que es el encargado, ¿verdad?, de los roles y todo. Entonces yo, si hay algún invitado, pues es el que lo pongo. Cuando no, pues sugiero cuáles son las fechas de predicación y todo, pero nuestro hermano es el que nos dice, este es el rol, este es el calendario, y nos sujetamos a ese calendario todos los que somos parte de esta bendición de participar en la predicación de la iglesia. Así que, hermanos, la función del pastor no es enseñorearse de la iglesia, sino de ayudar en el ministerio a que la iglesia pueda crecer y fortalecerse con alegría, porque las ovejas no son del pastor, son del Señor. La iglesia no es una organización religiosa, es el cuerpo de Cristo, y somos responsables de servir a la humanidad y sus líderes de cuidar a su pueblo. Por esto es que nosotros necesitamos tener mucho cuidado de lo que hacemos dentro del ministerio y dentro del rebaño, que sí, a lo mejor algunos se van a querer descarriar, pero quiero decirles que la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que tengamos cuidado cuando alguien se va por un camino diferente. Pero en segundo lugar, necesitamos saber dentro de esa sustancia activa del ministerio que las ovejas serán demandadas de la mano del pastor. Las ovejas serán demandadas de la mano del pastor. Miren, esto no es algo que guste mucho, pero todos los pastores vamos a dar cuentas. Pablo dice, ¿verdad?, que debemos de orar por nuestros pastores porque son como quienes darán cuentas. Y sí, realmente vamos a dar cuentas del ministerio, del rebaño, de cuántas se fueron y por qué se fueron, de qué pasó con ellas. Y miren, hay ovejas que verdaderamente a veces son tan cuero duro, ¿verdad?, que de verdad les dices, mira, hermano, vete por aquí, y ellos dicen, no, pues a mí no me vas a decir qué tengo que hacer, y uno siempre les anima y les sugiere, pero deciden estar en otro lugar o irse. Pues al final de cuentas también es decisión de ellas, pero siempre en amor. Y yo les digo, si algún hermano por algún motivo de lejanía, de que a lo mejor no tiene a lo mejor empatía, ya sea con el pastor o con algún hermano y más, y decide no estar en nuestra congregación, que venga, que se despida en paz, oramos por él, lo encomendamos en las manos del Señor y que se vaya a otra congregación en paz. Nadie tiene que salir de la iglesia peleado. Ninguna persona tiene que salir de una iglesia disgustado. Nadie tiene que irse porque tuvo un altercado con el pastor, con el líder, con el diácono. Y esto hablando de una manera, pues muy, pues a lo mejor con no tanta complicación. Pero hay personas que se van porque se pelearon con la esposa del pastor, porque se pelearon con la mamá del pastor, porque se pelearon con la suegra del pastor, o que la esposa del diácono, o los hijos del diácono, o se van porque mi hijo o mi hija tuvo un amorío con el hijo o la hija del pastor, y entonces ya no me pareció, y nos peleamos y nos vamos. Eso no es de Dios, eso no es de la iglesia, y eso no es un motivo para irse de la congregación. Hermanos, necesitamos entender que las ovejas serán demandadas de nuestra mano, y si hay algún pastor que está escuchando esta predicación, debemos de tener temor, y le animo a tener temor de Dios en este punto, porque Dios va a pedirnos cuentas. Apacentarse a sí mismos es estar satisfecho con nuestra comodidad. Ir a buscar a las ovejas es cuando es lo que Dios nos pide, pero cuando Dios dice, yo iré a buscar a las ovejas, y el Señor menciona, vivo yo, dice Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores
buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Hermanos, de verdad, habla aquí el Señor de que incluso los pastores le pertenecen a Él. Como le pertenecemos a Dios, algún día vamos a dar cuentas delante de nuestro Señor. Por eso es muy importante que no esperemos a que el Señor vaya a buscar a las ovejas. Mire, yo recuerdo cuando mi mamá nos mandaba por algún mandado, ¿verdad? Nos decía, Fausto, Daniel, vayan a buscar 1 kilo de tortillas, ¿no? Pero nosotros viendo la televisión, jugando o haciendo alguna otra cosa, hacia ahorita. Y pues nos esperábamos ahí, ¿verdad? No íbamos por el mandado. Y más adelante, oigan, ¿ya fueron por el mandado? No, ya ahorita vamos. Y otra vez, ¿no? Cuando veíamos que mi mamá agarraba su monedero y salía por ese mandado, sabíamos que nos iba a ir como en feria. Y, no, mamá, ya voy. No, ya no quiero que me hagan nada. Y entonces ya sabíamos que iba a venir un castigo inminente para nosotros. Imagínense en una situación donde Dios dice, yo voy a ir a buscar mis ovejas y yo las voy a rescatar y yo voy a hacer ese trabajo. Imagínense que Dios sea el que tenga que hacer esto. Yo sí sentí mucho temor cuando estaba preparando este mensaje, porque dije, ¿cuántas cosas no he dejado de hacer? Y platicando precisamente con mi mamá y mi esposa, les decía que Dios tenga misericordia de mí y de mi ministerio. Porque hay muchas cosas que de verdad a veces se nos hace fácil hacer o no hacer, cuando Dios espera y demanda demasiado de nosotros como pastores. ¿Qué es una oveja perdida? Alguien desorientado, que no tiene rumbo en la vida. Y a veces los pastores hasta nos reímos. Me ha tocado ver pastores que se ríen de las personas que están pasando por situaciones difíciles en lugar de animarlos y de motivarlos. Hermanos, necesitamos primeramente tener temor de Dios. Y si tú en el ministerio, estás en el ministerio porque a lo mejor tu papá fue pastor, o porque tu abuelo era pastor, o porque tu tío era pastor, quiero decirte algo, esto no es una sucesión arónica. La sucesión arónica es cuando Aarón, ¿verdad? Luego su hijo, luego su nieto, y así, y cuando Dios decía hasta aquí, como en el caso de los hijos de Eli, ¿verdad? Dijo, no más uno va a estar en el sumo sacerdocio, sino que lo voy a traspasar a otro de tus hermanos. Dios quita de esa línea y lo traspasa a otra línea, pero de la misma línea de los levitas y de los hijos de Aarón. Cuando estamos en el ministerio, no hay una sucesión arónica. No es de que mi hijo va a ser el siguiente pastor de la iglesia o de alguna iglesia donde yo esté, sino que Dios es el que va a llamarlo y Dios le va a confirmar. Y quiero decirles, porque le estaba meditando cuando estaba preparando el sermón, yo creo que yo le voy a poner muchos obstáculos a mi hijo si en algún momento alguno decide ser pastor, y con la finalidad de que si él los logra superar todos es porque tiene un llamado. Pero si a la primera dice, no lo hago, es porque no tiene un llamado. Y a lo mejor él piensa que el ministerio es algo bonito, es algo bueno, es algo donde todos lo admiran o respetan, o no sé qué idea algunos tienen del ministerio. Pero si tú tienes una idea falsa del ministerio y vas a servir solamente porque pues piensas que es algo bueno o algo donde a lo mejor no trabajas mucho, quiero decirles que, y si alguien tiene una visión de ministerio y es de los que se para a las 11, 12 del día, se para a ver televisión, está pues a lo mejor ahí en la chorcha y que no tiene una visión de vida, pues yo creo que el llamamiento no es para ti, Y de verdad es muy triste, pero hay muchos jóvenes que dicen, bueno, ya troné en la escuela, no encuentro trabajo o me las veo complicada y entonces pues ya opto por el ministerio. Pues esto no es así. Y quiero decirte que si Dios te llama y si Dios te llama y no vas a fracasar. Pero si Dios no te llama y tú vas, también vas a fracasar. Y hay tantos fracasos ministeriales al grado de algunos llegar al suicidio, que tenemos una complicación muy importante y las iglesias necesitamos urgentemente ponernos las pilas, orar por los pastores, por los siervos, por los ministros, y todo aquel que anhele ir al ministerio debe de estar confirmado por Dios y por su iglesia. Y necesitamos tener visión como iglesia
de que también necesitamos levantar ministros, siervos de Dios, porque una de las funciones del pastor es levantar a otros pastores. Dice un pastor, ovejas dan ovejas, pastores dan pastores, y es una realidad. Pero para esto necesitamos tener una visión como iglesia de vida y de poder transmitir esa emoción del ministerio a la siguiente generación. Porque si la siguiente generación no ve en el pastor un modelo, que al final de cuentas, quiero decirte, el obispo, de acuerdo a las características de 1 de Timoteo capítulo 3, es un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida. El pastorado, el ministerio no es un trabajo. El ministerio no es una función que tú tienes que desempeñar en una organización religiosa. Es un estilo de vida de todos los días. Y ese estilo de vida debe de empezar en tu casa. Quiero decirte algo, si en tu casa ni tu esposa ni tus hijos te respetan y no tienes un ministerio donde tu mujer y tu esposa sean los primeros en respetar tu ministerio, creo que tu ministerio no está funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos renovarnos y pedirle a Dios primeramente perdón. Si en algún momento nuestra familia no nos está viendo como un ejemplo de ministerio, nos está viendo solamente como uno más dentro de la estructura religiosa que se tiene. Y por eso muchos hijos de pastor, que hay lamentablemente un dicho, ¿verdad? Hijo de pastor lo peor, porque ven su padre que en la casa es una cosa, en el ministerio es otra cosa y en la calle a lo mejor puede ser otra cosa. Y es una triste confusión que hay en los muchachos en los que no se ve una congruencia en la vida del padre o en la vida de la madre, sino que están cada uno tomando decisiones de manera incorrecta. Hoy necesitamos orar por los pastores y por sus familias. Yo lo he dicho en la iglesia y lo sigo diciendo, no es la pastora mi esposa, es la esposa del pastor. Porque el que cumple las funciones ministeriales delante de la iglesia y delante de Dios soy yo como ministro y como obispo. Mi esposa es una ayuda idónea para mí y es alguien que está apoyándome en el ministerio, pero ella no es la pastora, porque a lo mejor, si bien es cierto, puede tener el don pastoral para atender a mujeres. También hay otras hermanas que tienen una función pastoral para atender mujeres. Y en este caso, todos debemos de ver cómo la iglesia va creciendo y se va fortaleciendo en base a los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, Dios reconoce a su rebaño y también hará Él que regresen al redil. Pero quiero ocuparte a ti, mi hermano pastor. Quiero ocuparte a ti, mi hermano líder espiritual. Quiero ocuparte a ti, mi hermano líder en la iglesia. La estructura religiosa y la tradición de muchas congregaciones han formado líderes que no siguen a Jesús, sino una tradición. Y eso lo podemos ver en el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús también se lamenta de los líderes de su tiempo y dice: ay de los escribas y fariseos hipócritas. Y él se lamenta y llora a Jesús porque hay una enseñanza falsa, hipócrita dentro de su rebaño. Y él no quiere eso para su pueblo. Por eso necesitamos tener esa congruencia. Y Jesús llora por Israel, llora por la ciudad de Jerusalén y llora por los líderes en esos ayes de Mateo capítulo 23. Hermano, es lamentable cómo Dios va a demandar de nosotros el que en el ministerio tengamos una congruencia de vida y tengamos, lógicamente, un caminar sano y especial delante de Dios. Yo lamento mucho escuchar ministros que pierden sus matrimonios, que se vuelven a casar, que tienen segundas nupcias y terceras nupcias y al final nunca terminan bien porque sus vidas son un desastre. Y no es porque yo quiera pensar que mi ministerio, mi familia, además sea lo mejor, no, sino porque yo quiero pedirle a Dios que cada día me tome de su mano y quiera yo caminar de acuerdo a su voluntad. Pero es triste ver cómo están cayendo siervos de Dios, no solamente en la parte del suicidio, como lo vimos al principio, sino también en la parte de sus familias. Hijas de pastores que terminan embarazadas,
hijos de pastores que embrazan a mujeres, a chicas, que a lo mejor están un tiempo casados y se divorcian, que andan en drogas, en alcohol, en ilícitos, que terminan en pecados que son vergonzosos delante de Dios porque el ministro no supo llevar a su familia. Y dice la palabra de Dios, si no puede gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y es triste ver cómo en la familia ministerial en muchas ocasiones hay situaciones muy, muy difíciles y muy complicadas. Hermanos, de verdad, es lamentable y triste lo que pasa en los ministerios. Por eso yo le pido a mi iglesia Vida Nueva, pida a Dios siempre por mi esposa, por mis hijos, por mí, que el ministerio que yo desarrollo en esta iglesia pueda seguir siendo ejemplo y que me ayude a ser de bendición donde Dios me ha puesto, porque la situación no es fácil, es difícil. Y dice la Escritura que vendrán muchos falsos maestros, precisamente porque también como iglesia nos hemos dormido y no hemos seguido el camino del Señor. Pablo, en su discurso a Mileto, habla de una situación bien interesante, y él en la playa de Mileto menciona en el capítulo 20, versículo 28, y dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Necesitamos tener cuidado, porque estamos para apacentar, para cuidar la grey de Dios. Y hermanos, en esta función, Pablo aquí en ese discurso que da a él, dice más adelante: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para santificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo habla y ora y pide que hagamos una oración y que velemos para poder vivir en santidad, en pureza de vida y en una experiencia de vida todos los días. Hermanos, de verdad, el ministerio no es algo sencillo, es algo triste, es algo lamentable. Y yo te animo a ti, hermano, que me escuchas de otra congregación, ora por tu pastor. Si sabes que tu pastor está pasando por un momento difícil, que está pasando a lo mejor por alguna situación de separación en su matrimonio, de una experiencia de vida fuera de lo que Dios quiere, de estar viviendo a lo mejor en algún pecado, de buscar el dinero o de buscar la experiencia de satisfacción personal o en apacentarse a sí mismo, hermano, ora por tu pastor. Dios quiere que tú veles en santidad. No te vayas de la iglesia, porque Dios te puso ahí para ser de bendición. No estés siendo solamente uno más del montón. Bien, tuvimos una pequeña falla técnica. Estábamos mencionando acerca de que si tú estás en una situación complicada dentro de tu iglesia y estás viviendo y piensas salirte de la iglesia, irte de ahí porque tienes una situación que no toleras al liderazgo y demás, quiero decirte que Dios te puso ahí, y si Él te está abriendo tu visión, es para que seas de bendición. Mira, las ovejas serán demandadas de la mano del pastor, pero tú, vamos a ver ahorita más adelante cuál es la responsabilidad de las ovejas y cuál es la responsabilidad de ti como parte de ese rebaño del Señor, donde Dios te ha puesto con un propósito: ser de bendición. La iglesia debe de trabajar en equipo. La iglesia no hay llaneros solitarios. Tampoco la iglesia es de que yo voy a la iglesia del hermano fulano, luego a la iglesia del hermano sultano y luego a la iglesia del hermano mengano y ando de iglesia en iglesia. De eso no se trata la vida de iglesia. La vida de iglesia es para vivir y tener una experiencia de vida de acuerdo a la voluntad de Dios y en comunión con los hermanos. Entonces, hoy hago un llamado a todos los pastores a revivir su ministerio y a pedir perdón si han fallado en algo. Para eso se necesita algo muy importante: humildad en el corazón. Cosa que muchos pastores carecemos de humildad en el corazón. Nos ensoberbecemos y pensamos que la iglesia tiene que rendirnos cuentas, cuando nosotros somos los que tenemos que rendirle cuentas no solamente a la iglesia, sino también al Señor.
Por eso es muy importante que tengamos claro nuestra visión de ministerio. Entonces hemos visto primeramente que las ovejas son del Señor, no del pastor. Que en segundo lugar, las ovejas serán demandadas de la mano del pastor. Y en tercer lugar, las ovejas también serán juzgadas igual que el pastor. Y dice el capítulo de Ezequiel que estamos tratando más adelante: por tanto, así dice el Señor: he aquí, yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Hermano, quiero decirte algo. Si tú eres esas ovejas que se han llenado pues porque eres de los fundadores de la iglesia, o porque tienes un puesto de liderazgo, o porque tú eres el hijo del pariente del fulano hermano que pues fue el mero aquí en la iglesia, o que fue hijo del pastor Quiero decirte que aquí no hay títulos nobiliarios en la iglesia. Todos somos ovejas y todos estamos con la finalidad de servir a Dios. Por tal motivo, oveja, escucha esto: Dios juzgará entre oveja y oveja. Ovejas que empujan a otras y las tiran. ¿Cuántas personas están dañando hermanos dentro de la misma congregación? Que no se hablan, que se distancian. A veces que porque no le pagó el catálogo del producto, que no sé qué, y que ya por eso ya se pelean las ovejas y ya están peleadas porque no se pagaron el catálogo del producto que sea. Hermanos, esto es triste. Y hay veces que en muchas ocasiones en la iglesia se pelean por cosas vanas. La iglesia no es para vendimia, no es para hacer mercado. De hecho, la Biblia dice que no tenemos que hacer mercadería dentro de la iglesia. Así que, hermano y hermana, si tú vas a vender tus productos dentro de la iglesia y no te paga un hermano, pues sufre la pena, sufre lo propio, solamente no le vuelvas a vender y cállate. Dice la Biblia que tú tienes que aguantar y decir: pues si no me pagó, pues de modo, y tan. Y yo sé que a muchos les va a causar complicación, pero, hermano, si tú estás causando un problema a través de esto, pues vas a tener un mayor problema. Pero tu hermano, que le debes al hermano que le pediste o le compraste algo, págale, porque Dios también demandará de ti esa situación. Así que, hermano, yo te digo, tanto al uno como al otro, necesitan ponerse de acuerdo y necesitan honrar a Dios a través de esto. Ovejas que lastiman y dispersan el rebaño. Muchos ya no regresan porque tuvieron un problema dentro de la iglesia. Y sí, algunos son muy sentidos. Y está bien, a lo mejor esa es su forma de ser, pero quiero decirte, hermano, que dentro de la iglesia necesitamos cuidarnos unos a otros, ver unos por otros, amarnos unos a otros. Entonces, no seas de los que lastiman hermanos, no seas de los que lastiman a las ovejas. Dicen, las acornean, las aporrean, les dan, pues ahora sí que a veces hasta por todos lados. Y Dios va a demandar eso de ti. Ovejas que pisotean el pasto y enturbian las aguas. Miren, hermanos, lamentablemente hay ovejas que tienen una posición dentro de la iglesia, y como es su única forma de ser puestos y vistos, no lo dejan, aunque estén mal. Hay pastores o hay líderes, cualquiera de los dos, que sus predicaciones duermen. Y hay un hermano con una elocuencia como Apolo, ¿verdad? Que es bueno en la exposición de la palabra de Dios, pero a lo mejor le falta pulirse. Y en el caso de Priscila y Aquila, ¿verdad? Llamaron a Apolo, hablaron con él, le pusieron en donde tenía que estar, y entonces le animaron para que él pudiera ser un buen predicador de la palabra de Dios. Pero hay hermanos que tienen envidia del hermano que predica bien y no lo ponen a predicar. Y el hermano que tiene una buena exposición de la palabra de Dios está sentado. Porque ¿cómo va a ser posible que el hermano que predica mejor que yo va a estar exponiendo la palabra de Dios cuando que yo soy el pastor? Pues si Dios no te dio el don de predicar la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo ahí? Porque Dios va a demandar eso de ti. Y hay muchos líderes
o pastores que no permiten que otros ejerzan su ministerio porque, entre comillas, los opacan, cuando realmente quienes están opacando al Señor son ellos. Y quiero decirte que esto no es un show, la iglesia no es una pasarela, no es quien se viste más bonito, no es quien trae el mejor vestido, no es quien predica mejor, no es quien da la mejor clase, es que todos necesitamos ponernos en la posición de que somos siervos de Cristo. Aquí no hay generales, aquí no hay oficiales de alto rango, todos somos soldados rasos y todos nos tenemos que sujetar unos a otros, dice la Escritura, en el temor de Dios. Por eso es muy importante que como iglesia necesitamos entender que la palabra de Dios nos tiene que animar a seguir buscando del Señor y a seguir buscando de su palabra todos los días. Hermanos, hay ovejas que se engordan y que no son de bendición. Las ovejas que, incluso dice el Señor, que a estas ovejas, a las engordadas, Él no las va a querer y las va a juzgar. Yo entiendo que hay hermanos que tienen y que hacen una muy buena labor en cuanto al trabajo de cuidar la enseñanza de la iglesia. Pero cuando hablo de ovejas gordas, hay muchas ovejas que están engordadas en teología. Conocen mucho de la Biblia, pero practican muy poco lo que la Biblia dice. Entonces, a esas ovejas engordadas que están viviendo y cuidando, entre comillas, de que no se salga de la doctrina la iglesia, necesitamos decirte que Dios juzgará a una oveja engordada. Dios va a juzgar a todos esos que conocen mucho de la tradición, de la religión, pero no de la palabra de Dios. Y esas ovejas en muchas ocasiones son las que corren a los pastores, son las que sacan a los hermanos, los que están al frente y dicen qué se hace y qué no se hace en la iglesia. Hemos visto que esto es enseñorearse de la congregación. Y quiero decirles que Dios va a demandar también de esos líderes y de sus funciones dentro de la iglesia. Necesitamos tener un corazón dispuesto a servir, a ganar almas para Cristo. La iglesia no es para entretenernos, no es para llegar, cantar bonito, escuchar un buen sermón, animarnos, decirnos que Dios nos va a prosperar, que vamos a tener muchas ganancias y que más adelante estaremos en el reino de Dios. No, la iglesia es también para reconocer que pecamos delante de Dios, que le fallamos a Dios, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que vivir una vida recta y limpia delante de Dios, que debemos de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, urge hoy que en la iglesia haya una renovación espiritual. No queremos ovejas gordas, llenas de teología, llenas de tradición, llenas de cosas que obstaculizan el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Necesitamos ovejas que ligeras puedan ir y llevar el mensaje del Evangelio a los que no conocen del Señor. Hermanos, hoy es un tiempo importante para poder caminar y avanzar. Y si tú estás sirviendo en algún área, hermano, síguelo haciendo con gozo. Si Dios te ha puesto como obispo, como siervo en una iglesia, hazlo con gozo y con alegría. Pero si en algo le estás fallando a Dios, hoy es el tiempo que necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados. Y si Dios te puso en el ministerio, es para que sirvas. No es para que claudiques, es para que te pongas las pilas y digas: Señor, si hasta aquí te fallé, hoy ya no te quiero fallar más. Necesito cambiar mi estilo de ministerio, ser mejor para el Señor. Y si tú eres una oveja, que tu pastor esté en ese proceso de cambio, anímalo. Muéstrate como alguien que apoya su vida. No seas de los que solamente están cuestionando todo lo que el pastor hace. Pídele a Dios también que te dé sabiduría para hacer de bendición a la vida del pastor y que juntos podamos guiar y enseñar a la iglesia. El Señor termina diciendo, dice: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Quiero concluir con esto, hermanos. Dentro de la teología que nosotros manejamos y que sabemos que es parte en la parte eclesial, sabemos que solamente tenemos un pastor, que es Cristo Jesús. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por tal motivo, la función pastoral de la iglesia no es de solamente una persona, sino de todo el cuerpo. Todo el cuerpo necesita pastorear a los necesitados, a los perdidos, a los débiles,
a los enfermos, a los perniquebrados, a los descarriados. Toda la iglesia necesitamos ser ese pastor que es el cuerpo de Cristo y que necesitamos llevar este mensaje de esperanza y de amor a los que no le conocen. Hermano, la iglesia no es para pelearnos entre nosotros, para discutir de temas teológicos, que si tienen que hacerse tal o de cual manera. No, eso tenemos que dejarlo atrás. Necesitamos ver hacia el frente y ver a Jesús. No debemos de empezar a ver que si el pastor hizo o no hizo, que si el hermano diácono o líder hizo o dejó de hacer. No, nuestra función es ser de bendición, apoyar a la iglesia, porque hemos visto que Cristo está por venir. La iglesia del Señor necesita levantarse hoy de su letargo espiritual y empezar a orar para ser de bendición hasta donde el Señor nos permita hacerlo, hasta que Él venga. Y hermanos, hoy es un tiempo para reflexionar y analizar. ¿Cómo estoy yo en cuanto a mi relación con Dios? ¿Cómo estoy yo en cuanto a mi relación con Jesús? ¿Estoy siendo una oveja que sirve? ¿Estoy siendo un pastor que pastorea? ¿O estoy solamente enseñoreándome, engordándome, pastoreándome a mí mismo? ¿O como oveja estoy empujando y corneando, ¿verdad?, a los demás hermanos? Necesitamos analizarnos y necesitamos ver cómo estamos hoy en nuestra posición de iglesia. Dios quiera que en breve esto pase. Y si llegamos nuevamente a esta bendición, cuando lleguemos nuevamente a juntarnos y que se libere esa situación de no estar juntos o de no estar solo en casa viendo la predicación o las predicaciones, yo espero que nos veamos y nos animemos, nos gocemos unos a otros y nos abracemos y que disfrutemos de nuestra presencia. Algo que yo tengo muy claro, hermano, y quiero concluir con esto. Si tú has tenido algún disgusto con algún pastor en el pasado, con alguna oveja en el pasado, o si tu pastor ofendiste o lastimaste a alguna oveja, o tu oveja ofendiste o lastimaste a algún pastor, es tiempo de perdonarnos. No esperemos llegar a la presencia de Dios, no esperemos estar en el cielo y ahí pedirnos perdón. Necesitamos perdonarnos unos a otros, y es momento de que le hables a tu pastor o a tu expastor y le digas: hermano, perdóname porque te ofendí, perdóname porque te lastimé. Yo creo que le va a dar mucho gusto el escuchar, y si no le da gusto, por lo menos lo va a hacer reflexionar y le va a animar a seguir avanzando. Todos estamos en el mismo barco que se llama Iglesia de Cristo. No hay mejores o peores, solamente hay santificados. Me impresionó cuando estudiamos en el seminario la primera epístola a los Corintios, y dice: a los santos, a los santificados, llamados a ser santos. ¿Y cómo teníamos a los corintios? ¿O cómo tenemos a los corintios, verdad? Como los peores hermanos. Pero el Señor nos ve con ojos de amor, como santificados, llamados a ser santos. Hermanos, a lo mejor nosotros no somos los mejores, pero Dios nos ha llamado a santidad. Vivamos de acuerdo a esta voluntad de Dios y pidámosle que Él nos llene de su amor y de su gracia todos los días. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios, pidiendo bendición, no nada más por la iglesia, sino también por los pastores y por sus siervos en todas partes del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por haberme tenido digno del ministerio, Señor, pero de verdad es impresionante ver cómo tú demandas y demandarás de la mano mía y de todos mis consiervos a las ovejas. Bendice, Señor, a cada uno de mis consiervos. Te ruego, Señor, porque tú les des bendición, ánimo, que les des esperanza también, y que les des la oportunidad de seguir avanzando y creciendo en el camino de Dios. Señor, como iglesia no somos perfectos, como hijos tuyos no somos los mejores, pero te pido, Señor, porque tú uses a cada hermano, que tú uses a cada consiervo, que tú uses a cada hijo tuyo, y si en algo han fallado, Señor, perdónales, pero que ellos vengan a ti arrepentidos, sinceramente, que vuelvan a ti, Señor, y que tú les des la oportunidad de ser de bendición en donde quiera que estén. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y te ruego porque tú proveas de sana bendición a tu iglesia en donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes, y gracias por tu palabra, porque nos edifica y nos santifica también. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este momento, y quiero animarles a que podamos compartir este mensaje, porque no es nada más para la iglesia Vida Nueva. Tengo la gran bendición de poder disfrutar del ministerio que hoy me ha dado el Señor a través de cada uno de ustedes,
y que Dios me ha dado la oportunidad de servirles. Y amo a la iglesia me ama, me siento amado por cada uno de ustedes y es una gran bendición. Pero habrá pastores que están pasando por momentos difíciles, iglesias que están pasando por momentos difíciles. Yo les pido que compartan este mensaje y que podamos tener todos la humildad de poder llegar a la presencia del Señor y poder doblar nuestras rodillas y pedirle perdón en lo que hemos fallado. Dios les bendiga y Dios les anime. La próxima semana tendremos Santa Cena. Les animo a que estemos listos con los elementos para poder también ser de bendición. Dios les bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.